Es el turno de la doctora Lilian Corra, de la Facultad de Medicina de la UBA. Lilian es directora de la carrera de médico especialista en salud y ambiente de la Facultad de Medicina y es coordinadora del posgrado en salud y ambiente del Instituto para el Desarrollo Humano de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Lilian tiene mucho poder de síntesis para titular sus conferencias, así que se titula El problema de los plaguicidas, sus envases y la salud. Lilian. Bueno, espero que mi poder de síntesis me ayude para transmitir todo esto en los 20 minutos que se me dieron con tu ayuda. Yo llevo muchos años trabajando como experto en temas de salud y ambiente. Especialmente he participado en discusiones desde... A ver, ahí. Gracias. Sobre toxicidad de los químicos desde hace ya más de una década. Tuve la suerte de participar en la discusión del Convenio de Estocolmo, en todo el proceso de negociación, que para mí fue un antes y un después en la definición de la toxicidad de los químicos. Muchos de los químicos que mostraba Eda, que todavía existen en el año 2013 en el suero de las personas, esos químicos, nosotros redefinimos algunos temas de toxicología, de toxicidad de los químicos, y están, eliminados, parece que no del suero de las personas, pero eliminados por ley a nivel global, porque justamente encontramos que eran muy tóxicos. Eso es un poco lo que yo les quiero transmitir. Cuando me invitaron, me dijeron, pregunté de qué querían que yo hablara, me comentaron de la toxicidad de los plaguicidas. Entonces, voy a ponerles, cuando yo hablo de plaguicidas, con mis alumnos, lo primero que hago es hacerles buscar la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud de plaguicidas y también la definición que tiene la FAO de plaguicidas. Y vamos a ver que tienen una aproximación absolutamente diferente. La OMS es muy clara, empieza con una contundencia irreversible, dice los químicos, pues estamos hablando de químicos, ¿no? No importa dónde se usen, si se usan en farmacéutica, en veterinaria, en agronomía, son químicos. Son químicos usados para matar. Dice insectos, roedores, hongos, etc. Y después dice, por naturaleza los plaguicidas son potencialmente tóxicos para los organismos vivos, incluidos los humanos, y necesitan ser manejados y dispuestos de manera segura. O sea, ese es el tipo de químicos de los que estamos hablando. O sea, si la pregunta es si son tóxicos, sí, son tóxicos, no cabe ninguna duda. Cada uno tiene una forma distinta de comportarse, pero son tóxicos. Muy distinta es la definición, que no la voy a leer, de la FAO, que se aproxima al uso, a la aplicación, a cómo nosotros podemos lograr o usar esos químicos sintetizados en su mayoría por el hombre para distintas actividades que obviamente nos beneficia. Pero abarca, como dije, los aspectos productivos. Acá también, sigue algo más, habla también de que el término plaguicidas, que esto es también algo que nosotros tenemos que tener en mente, es que no estamos hablando de una sola sustancia, que estamos hablando de muchos químicos y que se aplican en distintos momentos de la vida productiva, si se quiere, en el caso de ustedes de la vida de la actividad agropecuaria, pero que también se aplican en otras situaciones de la vida. O sea que muchas veces los médicos fundamentalmente y los toxicólogos tenemos que tener conciencia de que la exposición es múltiple, es al mismo tiempo a muchos químicos, pero además también no es solamente en el área productiva, también esa producción sigue en el consumo, en el transporte, en lo que llevamos a casa, etcétera, en otras actividades que nosotros tenemos. Otro tema es diferenciar claramente lo que es una intoxicación aguda de lo que es una intoxicación o una exposición crónica, como decía Eda también hace un ratito, el tema de exposición crónica para nosotros es muy importante. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente justamente nos llama la atención sobre el problema grave que representa el subregistro. Nosotros en Argentina, por ejemplo, estamos hablando solo de intoxicación aguda, o sea, la persona que tiene una exposición importante y que llega
enfermo, sintomático, con signos de intoxicación. Nosotros tenemos un grave problema. No hace mucho escuchaba a un miembro de la Asociación Toxicológica Argentina que hacía un repaso sobre los casos registrados a nivel nacional. Nosotros somos un país increíble, por lo tanto tenemos 22 centros todavía de toxicología, ¿no? A pesar de que tenemos muchos, no todos están en las áreas productivas intensivas, a veces están lejos de las áreas, hay un subregistro. A veces no se informan, a veces los casos no llegan, a veces se interpretan diferentes, y el subregistro en nuestro país es importante. Esto, acuérdense, que es lo que también influencia sobre las formas en que nosotros aportamos a los procesos de toma de decisión y a las distintas políticas, en este caso de salud pública. Bueno, ¿cuántos plaguicidas hay? ¿Cuántos químicos hay? Que no solamente son plaguicidas, son principios activos, son químicos coadyuvantes y vehículos. O sea, el número es muy importante. La toxicidad de estos químicos se mide de manera diferente. A nivel internacional nosotros sabemos claramente que no todos los químicos, y estoy hablando en general, incluyo estos químicos que se usan en agricultura, no todos son testeados para toxicidad en los seres humanos, y no todos son testeados para lo que vamos a ver ahora, que es su toxicidad, lo que hoy se conoce como feto o embriotoxicidad. O sea, la toxicidad que tienen en seres, y no hablo ahora solamente de seres humanos, sino seres vivos, durante el periodo de desarrollo, porque muchos de ellos están presentes desde el momento mismo de la concepción. ¿Cuáles son las funciones que cumplen, por ejemplo, los coadyuvantes? Y ustedes las saben mejor que yo: modificar la adherencia y compatibilidad, mejorar la penetración, ablandar el agua y reducir la espuma, etcétera. Varios que también actúan de la misma manera en los seres humanos. O sea, si yo facilito la toxicidad o la penetración o la persistencia de un determinado químico, no lo hago solamente en una pastura, digamos así, discúlpenme la terminología, lo hago también en los seres vivos, ¿de acuerdo? Y esto me lleva a otro grave problema, que es la evaluación de la toxicidad, que normalmente, generalmente y actualmente se mide en forma individual para los tóxicos, para los químicos, perdónenme. Entonces, el problema grave que nosotros tenemos es, y hablo como médico, es ver cómo los seres humanos, los seres vivos en general, reaccionamos ante las mezclas de químicos a los cuales estamos expuestos. O sea, yo no me expongo a un determinado plaguicida, me expongo a la mezcla comercial. Y lamentablemente, todavía, hoy en día, la toxicidad de las mezclas comerciales son una problemática. Por lo tanto, esto hay que tenerlo absolutamente en cuenta. Y lo que digo abajo, que está en rojo, es realmente lo que a mí más me preocupa, que es la toxicidad sobre el desarrollo. Nosotros hoy conocemos claramente que el desarrollo puede ser influenciado, modificado de manera grave, tanto que termine con el embarazo, por ejemplo, o sea, que sea un desarrollo inviable en las primeras semanas de vida, o que afecte a órganos centrales para nuestra vida, como son el cerebro. ¿De acuerdo? Y no estoy hablando de malformaciones solamente, no estoy hablando de que un niño nazca con algo que yo pueda ver en el momento de su nacimiento. Estoy hablando con modificaciones de los órganos que hacen a nuestra vida, que nos hacen seres humanos, que no van a permitir que yo cumpla con mi completo potencial. Entre ellos, la función que nosotros deberíamos cuidar más, que es la función intelectual. Hay muchos plaguicidas que están tenidos en la categoría de lo que nosotros llamamos robadores intelectuales. ¿Qué quiere decir? Que afectan el coeficiente intelectual, pueden afectar la memoria, no son los únicos, comparten ese pedestal con muchos otros químicos, pero sí sabemos que muchos de estos tienen esa acción. ¿De acuerdo? Entonces, problemas que a veces son imperceptibles en un individuo que uno tiene adelante, pero son perceptibles cuando uno hace los estudios de población y especialmente los seguimientos a largo plazo. Y esto nos preocupa. ¿De acuerdo?
Bueno, ¿cuál es la evidencia científica? Existe evidencia científica más que suficiente, desde que obviamente se introdujeron los plaguicidas en el ambiente. Muchos de ellos, ustedes saben muy bien, los tuvimos que eliminar. Plaguicidas como el DDT, que yo, sorprendida, encuentro que EDA todavía los identifica en las personas, que fueron prohibidos, ¿cuánto? Hace 50 años, más o menos. Prohibidos en nuestro país, encontrados en forma ilegal, porque nosotros eso damos fe a campo, los que trabajan a campo pueden ver que todavía hay tráfico ilegal del DDT, todavía, o sea que fueron introducidos en el ambiente de manera masiva. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de contaminación por plaguicidas, hablamos de contaminación difusa. Quiere decir que los encontramos en todos lados. El problema es cuánto encontramos, nada más, pero están en todos lados. Entonces, acá hay un nuevo desafío que nosotros tenemos, y es que las reglas cambiaron. O sea, si yo sé que un químico presente en el ambiente, que es ubicuo, que está en todos lados, porque la mayoría justamente los hacemos persistentes para que nos rinda lo que estamos pagando, por eso que no es poco, digamos. O le ponemos un coadyuvante que ayude a su persistencia, ¿no es cierto? Si yo sé que interfiere con el normal desarrollo en los primeros momentos, acuérdense que el cerebro se desarrolla en las primeras semanas de vida. Yo no puedo estar midiendo la dosis hoy en día, o sea, lo que tengo que medir es si existe o no existe en el ser humano. Si EDA me dice que hay presencia en suero de esos plaguicidas siguen activos, ¿de acuerdo? Especialmente la gente joven, aquellos que están en edad reproductiva, tanto los hombres como las mujeres, cuando se embaracen en su nuevo ser, ese ser que se está gestando, van a estar estos plaguicidas, más los nuevos, los viejos, estos que no deberían estar ya todos prohibidos, y espero que no los encontremos, aunque nuestra realidad es distinta. Entonces, ¿qué los hace más tóxicos? Los hace tóxicos su carácter de persistente. Cuanto más persistente es un químico, mayor chance tiene de acumularse en los seres vivos, mayor chance tiene de estar exponiendo a la nueva generación, aunque ésta no esté expuesta. ¿Por qué? Porque nosotros los acumulamos y los depositamos. Y especialmente las mujeres, cuando nos embarazamos, movilizamos nuestros depósitos. Y justamente no solamente trasvasamos al nuevo ser la exposición que yo tengo hoy, sino la que tuve durante toda mi vida. ¿Y qué son? Muchos, o sea, por eso cuando hablamos de toxicidad de un químico hablamos de que cuanto más persistente, más tóxico. Hablamos que puede ser genotóxico justamente y que su biomagnificación y su bioacumulación los hacen también más tóxicos. Y hablamos de cosas que están en rojo, que para nosotros, si bien son nuevas, existen, están, y yo tendría que tener mucho cuidado. Primero, si un químico es disruptor endocrino, o sea, que actúa como hormona, es un químico que es tóxico. Puede ser más fuerte o menos fuerte disruptor endocrino, pero esa cualidad ya por naturaleza lo hace tóxico, ¿de acuerdo? Porque está interrumpiendo. Ustedes imagínense un químico que actúa como hormona presente en el momento del desarrollo, donde todas las funciones de ese nuevo ser, todas las formas que le van a dar vida están relacionadas justamente a las órdenes hormonales. Estamos hablando de eso. También tenemos el problema, que no lo vamos a abordar, de la presencia de nanopartículas, eso es una carta común, de la síntesis biológica. Hoy escuchaba al ingeniero hablar de alimentos sintéticos, todo lo leemos en el diario, o sea, no necesitamos ir muy lejos. No sabemos todavía cuál puede ser el impacto. Y, obviamente, los comportamientos de los químicos en un clima cambiante, o sea, se comportan distinto a lo que pasa en el laboratorio. Rápidamente, ¿cuánto me voy? Yo me entusiasmo. Bueno, otro tema que tenemos que tener en presente es que la exposición a estos químicos, ¿se acuerdan cuántos años tardamos en demostrar que el asbesto era tóxico? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el desarrollo de la enfermedad se daba 30, 40 años después. Entonces, el empleador, ¿qué decía? Pero esa persona hace años que se jubiló, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos la misma circunstancia. La exposición es hoy, la enfermedad puede tardar décadas en aparecer, ¿de acuerdo?
La exposición, como dije, en edad reproductiva, la transferencia transgeneracional, o sea que una generación, creo que la última generación que no estuvo expuesta fue la que nació en el año 35. A partir de ahí, y entonces nosotros tenemos estudios de quién se enfermaban, por ejemplo, las mujeres, cuál era la incidencia de cáncer de mama antes de la década del 35 y cuál es la incidencia del cáncer de mama en mujeres que hemos nacido ya expuestas, sin necesidad de estar involucradas en una actividad rural. Estamos hablando de población en general. Bueno, entonces, ¿qué enfermedades me preocupan? Me preocupan aquellas que juegan con nuestro futuro como raza humana, o sea, fundamentalmente la infertilidad, las enfermedades del neurodesarrollo, o sea, todas aquellas que afecten, como dije, el coeficiente intelectual, la conducta, el aprendizaje. Después sí, la aparición de cáncer infanto-juvenil en el adulto, malformaciones genitales y fundamentalmente las ligadas a los disruptores endocrinos que hoy sabemos, no solamente en Argentina tenemos problemas para saber cuál es la incidencia, pero que hay una incidencia y que se va incrementando de la aparición de diabetes infanto-juvenil fundamentalmente y de hipotiroidismo en el hombre joven, que era una enfermedad rara y lo ha dejado de ser. Bueno, yo simplemente, muy rápidamente, los voy a invitar a visitar una publicación que hicimos en el año 2007, donde participaron, que se llama así, la problemática de los agroquímicos y sus envases, su incidencia sobre la salud de los trabajadores, la población expuesta y el ambiente, y donde hubo un estudio a nivel nacional, multicéntrico, con participación de varias universidades en distintas zonas productivas. Acá están las distintas organizaciones participantes, donde las conclusiones rápidamente se las voy a mencionar. Dice: la familia rural está expuesta, hay una exposición muy temprana desde la concepción, tienen capacitación insuficiente y desconocen muchas veces los potenciales. Nosotros hicimos trabajo a campo, tengo que decir que los expertos, incluso expertos muy importantes de las universidades, salieron a campo a entrevistarse con la gente. Y esto yo hablaba más temprano hoy, antes de la reunión, la importancia que tiene la enseñanza de estos temas en las escuelas agrotécnicas. Bueno, los resultados obtenidos es que el manejo es inadecuado e indiscriminado de plaguicidas. Ustedes muchas veces lo han visto a campo, la familia rural o el pequeño productor tiene problemas, falta de protección personal del aplicador y su familia, falta de entrenamiento sobre los equipos de protección personal, la acumulación y disposición inadecuada de los envases. Y yo quiero dar un punto acá. Nosotros repartíamos, cuando dábamos los talleres en las escuelas agrotécnicas sobre toxicidad de los plaguicidas, repartíamos equipos de protección personal. Yo tengo que decir que en más de una oportunidad los docentes de las escuelas no sabían ponerse los equipos y no sabían sacárselos sin contaminarse. Tengo que decir que he encontrado en muchas escuelas agrotécnicas que los alumnos entraban del campo a comer con las botas y el mismo equipo al comedor y que los baños estaban adentro de las instituciones y no afuera. ¿Eso de qué habla? Habla de que nosotros todavía no estamos concientizados en qué es lo que le tenemos que enseñar a esos chicos, dónde se tienen que bañar, dónde tienen que estar las ropas, aunque ellos no trabajan con plaguicidas, pero igual eso nos habla del poco cuidado que nosotros tenemos de nuestros profesionales. Bueno, recomendaciones: primero, fundamental, educar, informar, capacitar, incentivar alternativas, mejores tecnologías disponibles y mejores prácticas ambientales, aplicar formas de protección, pautas de cambio generar pautas de cambio de comportamiento, promover acciones de prevención de exposición y tener presente el alto grado de exposición de la población vulnerable. Y nosotros tenemos también un estudio que se hizo en una escuela, en Misiones, en una producción tabacalera, donde los chicos de las escuelas estaban en el periodo de alta y baja, había chicos que volvían a su familia productiva y otros que vivían en el pueblo. Todos, en el momento del uso de plaguicidas, todos estaban expuestos. Los análisis nos dieron positivos para todos, ¿de acuerdo? Esto es una conclusión mía personal: el problema de los envases de agroquímicos y sus envases debe abordarse integralmente y desde el origen hasta la disposición final, o sea, no hay una acción
tiene que estar bajo un plan general. Nosotros tenemos que pensar y abordar estos temas desde una manera diferente, especialmente desde las casas de estudio, no con medidas parciales. Y solamente quiero llamar la atención sobre otra publicación que nosotros hicimos, que es Herramientas de capacitación para el manejo responsable de plaguicidas y sus envases, que lo hemos presentado en varias escuelas, incluso en la Escuela Agrotécnica acá, que ayuda a los docentes a incorporar, sin modificar la currícula, en las materias que ya dictan, temas que están relacionados a toxicidad de los plaguicidas y cómo cuidarse y cuidar a los demás. Bueno, muchas gracias.